El hombre que luchó con Dios, la extraordinaria saga de Jacob, un relato fascinante que se mantiene como una de las mayores historias contadas en las páginas de la Biblia. Esta narrativa no es solo la crónica de una vida llena de desafíos, engaños y búsquedas personales, sino también una profunda reflexión sobre la esencia de la fe, la lucha humana y la transformación espiritual. La vida de Jacob sirve como un espejo para nuestros propios viajes, revelando cómo los momentos de mayor adversidad pueden convertirse en los pilares para un verdadero encuentro con lo divino. Desde su nacimiento, marcado por la premonición de una vida de rivalidades, hasta el emblemático enfrentamiento en la penumbra de la noche, donde enfrenta no solo a un adversario físico, sino a la propia esencia de su alma. Si este tipo de contenido sobre las enseñanzas de la Biblia te interesa, te pido que me apoyes con tu suscripción y no olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Jacob es mencionado por primera vez en la Biblia en Génesis 25. Cuando Rebeca, la madre de Jacob, estaba embarazada de él y de su hermano gemelo Esaú, preguntó a Dios por qué sus dos bebés luchaban en su vientre. Dios respondió que la animosidad entre los dos hermanos predecía las dos naciones que surgirían de ellos. Jacob sería el ancestro de Israel y Esaú de Edom, conforme a Génesis 36. Además, Esaú, el hermano mayor, se convertiría en servidor de Jacob, el hermano menor, conforme a Génesis 25, versículo 23. Génesis 25 es el relato de la línea de la familia del hijo de Abraham, Isaac. Abraham se convirtió en padre de Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su esposa, pues era estéril. El Señor atendió su oración, y su esposa Rebeca quedó embarazada. Los bebés se empujaban dentro de ella y ella dijo, ¿por qué está sucediendo esto conmigo? Entonces fue a preguntar al Señor. El Señor le dijo, 2 naciones están en tu vientre, y 2 pueblos desde tus entrañas serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando llegó la hora de dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero en salir era rojo, y su cuerpo todo era como un manto peludo. Por eso lo llamaron Esaú. Después de esto su hermano salió, sosteniendo el talón de Esaú. Por eso fue llamado Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a ellos. Los muchachos crecieron, y Esaú se convirtió en un cazador habilidoso, un hombre del campo abierto, mientras que Jacob prefería quedarse en casa, entre las tiendas. Isaac, que tenía gusto por la caza salvaje, amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, cuando Jacob estaba cocinando un guisado, Esaú entró del campo abierto, hambriento. Dijo a Jacob, «Rápido, déjame comer un poco de ese guisado rojo, estoy hambriento». Por eso también fue llamado Edom. El carácter de Jacob es retratado en la Biblia asociado con el engaño y la trampa desde su nacimiento hasta su lucha con Dios, en Génesis 32, versículos 24 a 29. Las más infames decepciones de Jacob fueron cometidas contra su hermano gemelo Esaú, a cambio de su derecho de primogenitura como hijo mayor, que era una porción doble de la herencia de su padre Isaac. Jacob ofreció a su hermano hambriento un tazón de sopa, conforme a Génesis 25, versículos 29 a 34. Cierto día, cuando Jacob estaba cocinando un guisado, Esaú entró del campo abierto, hambriento. Dijo a Jacob, «Rápido, déjame comer un poco de ese guisado rojo, estoy hambriento». Por eso también fue llamado Edom. Jacob respondió, «Primero, véndeme tu derecho de primogenitura». Esaú dijo, «Mira, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve el derecho de primogenitura?». Pero Jacob dijo, «Júramelo primero». Así, él hizo un juramento, vendiendo su derecho de primogenitura a Jacob. Entonces, Jacob le dio a Esaú pan y un poco del guisado de lentejas.
Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así Esaú despreció su derecho de primogenitura. Además, Jacob privó a Esaú de la bendición de su padre, la cual Esaú tenía derecho a recibir, conforme a Génesis 27, versículos 1 a 29. Cuando Isaac estaba viejo y sus ojos estaban tan débiles que no podía ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: «Mi hijo». «Estoy aquí», respondió él. Isaac dijo: «Ahora soy un hombre viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora toma tu equipo, tu carcaj y arco y sal al campo abierto para cazar algo de caza para mí. Prepárame el tipo de comida sabrosa que me gusta y tráela para mí para comer, para que pueda darte mi bendición antes de morir». Ahora, Rebeca estaba escuchando mientras Isaac hablaba con su hijo Esaú. Cuando Esaú salió al campo abierto para cazar caza y traerla de vuelta, Rebeca le dijo a su hijo Jacob: «Mira, escuché a tu padre hablar con tu hermano Esaú diciendo: tráeme algo de caza y prepárame una comida sabrosa para comer, para que pueda darte mi bendición en presencia del Señor antes de morir. Ahora, mi hijo, escucha atentamente y haz lo que te digo. Ve al rebaño y tráeme 2 cabritos jóvenes escogidos, para que pueda preparar una comida sabrosa para tu padre, como a él le gusta. Luego llévala a tu padre para comer, para que él pueda darte su bendición antes de morir». Jacob le dijo a Rebeca su madre: «Pero mi hermano Esaú es un hombre peludo, y yo tengo la piel suave, y si mi padre me toca, parecería estar engañándolo, y traería sobre mí una maldición en lugar de una bendición». Su madre le dijo: «Mi hijo, que la maldición caiga sobre mí. Solo haz lo que te digo, ve y tráelos para mí». Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y ella preparó una comida sabrosa, como a su padre le gustaba. Luego, Rebeca tomó las mejores ropas de Esaú, su hijo mayor, que tenía en la casa, y vistió a su hijo menor, Jacob. También cubrió las manos de él y la parte lisa de su cuello con pieles de cabra. Después entregó a su hijo Jacob la comida sabrosa y el pan que había preparado. Él fue a su padre y dijo: «¿Mi padre?». «Sí, mi hijo», respondió. «¿Quién eres tú?». Jacob le dijo a su padre: «Soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me pediste. Por favor, levántate y come de mi caza, para que puedas bendecirme». Isaac preguntó a su hijo: «¿Cómo la encontraste tan rápidamente, mi hijo?». «El Señor tu Dios me dio éxito», respondió. Entonces Isaac le dijo a Jacob: «Acércate, para que pueda tocarte, mi hijo, y saber si realmente eres mi hijo Esaú o no». Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú». No lo reconoció, porque sus manos eran peludas como las de su hermano Esaú. Entonces procedió a bendecirlo. «¿Realmente eres mi hijo Esaú?», preguntó. «Soy», respondió. Entonces dijo: «Mi hijo, tráeme de tu caza para comer, para que pueda darte mi bendición». Jacob se la trajo y él comió. También trajo vino, y él bebió. Luego su padre Isaac le dijo: «Ven aquí, mi hijo, y bésame». Entonces se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió sus ropas, lo bendijo y dijo: «Ah, el olor de mi hijo es como el olor de un campo que el Señor ha bendecido. Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, una abundancia de granos y vino nuevo. Que naciones te sirvan y pueblos se inclinen ante ti. Sé Señor sobre tus hermanos, y que los hijos de tu madre se inclinen ante ti. Maldito sea quien te maldiga, y bendito sea quien te bendiga». Esto resultó en Esaú queriendo matar al hermano menor. Entonces Jacob huyó. En el camino a la tierra natal de su madre, vio ángeles y una escalera hacia el cielo. Cuando Jacob llega a Harán, encuentra su igual en la forma de su tío Labán. Génesis 29. Entonces Jacob siguió su camino y llegó a la tierra de las personas del este, cerca de Harán. Al mirar, vio un pozo en el campo y 3 rebaños de ovejas acostadas allí, descansando al lado de él, porque los rebaños eran aguados de ese pozo. La piedra en la boca del pozo que lo cubría y protegía era grande.
Cuando todos los rebaños estaban reunidos allí, los pastores rodaban la piedra de la boca del pozo, aguaban las ovejas y luego volvían a colocar la piedra en la boca del pozo. Jacob les preguntó: «Mis hermanos, ¿de dónde son ustedes?». Y ellos dijeron: «Somos de Harán». Entonces él preguntó: «¿Conocen a Labán, nieto de Nahor, hermano de Abraham?». Y ellos respondieron: «Sí, lo conocemos». Y él preguntó: «¿Está bien?». Y ellos dijeron: «Está bien, mira, aquí viene su hija Raquel con las ovejas». Jacob dijo: «Mira, el sol aún está alto en el cielo, aún es muy temprano para reunir los rebaños en sus corrales para la noche. Dejen beber a las ovejas y vayan, y devuélvanlas al pasto». Pero ellos dijeron: «No podemos, hasta que todos los rebaños estén reunidos y los pastores quiten la piedra de la boca del pozo. Entonces daremos de beber a las ovejas». Mientras aún hablaba con ellos, Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues ella era pastora. Cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, se acercó, quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, su tío. Luego, Jacob besó a Raquel en saludo y levantó la voz y lloró. Jacob le contó a Raquel que él era pariente de su padre, hijo de Rebeca, y ella corrió y le contó a su padre. Cuando Labán oyó hablar de la llegada de Jacob, hijo de su hermana, corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó y lo llevó a su casa. Entonces le contó a Labán todas estas cosas. Cuando Labán le dijo: «Tú eres mi carne y mi sangre», y Jacob se quedó con él un mes. Entonces Labán le dijo a Jacob: «Solo porque eres mi pariente, ¿deberías trabajar para mí gratis? Dime, ¿cuál debería ser tu salario?». Ahora, Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Los ojos de Lea eran débiles, pero Raquel era hermosa de forma y apariencia. Jacob amaba a Raquel, así que dijo: «Te serviré como trabajador contratado por 7 años a cambio del privilegio de casarme con Raquel, tu hija menor». Labán dijo: «Es mejor que te la dé a ti en matrimonio que a otro hombre. Quédate y trabaja conmigo». Así que Jacob sirvió a Labán por 7 años por el derecho de casarse con Raquel, pero le parecieron solo unos días por su amor por ella. Finalmente, Jacob le dijo a Labán: «Dame a mi esposa, pues mi tiempo de servicio ha terminado, para que pueda tomarla como mi esposa». Entonces, Labán reunió a todos los hombres del lugar y preparó una fiesta de casamiento con vino. Pero por la noche llevó a Lea, su hija, y la trajo a Jacob, y Jacob consumó el matrimonio con ella. Labán también le dio a Silpa, su sierva, a su hija Lea como sierva, pero por la mañana cuando Jacob despertó, era Lea quien estaba con él. Y él le dijo a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿No trabajé para ti por 7 años por Raquel? ¿Por qué me has engañado y traicionado así?». Pero Labán solo dijo: «No es tradición aquí dar a la hija menor en matrimonio antes de la mayor. Termina la semana de la fiesta de casamiento para Lea. Entonces también te daremos a Raquel, y a cambio trabajarás para mí por otros 7 años». Entonces Jacob accedió y cumplió la semana de celebración para Lea. Después Labán le dio su hija Raquel como segunda esposa. Labán también le dio a Bila, su sierva, a su hija Raquel como sierva. Así, Jacob consumó su matrimonio y vivió con Raquel como su esposa, y amaba a Raquel más que a Lea, y sirvió a Labán por otros 7 años. A pesar de sus sentimientos por Raquel, la hija menor de Labán, Jacob es engañado para casarse con su hermana mayor, Lea. Jacob, por otro lado, persevera y eventualmente logra casarse con el objeto de sus afectos. Jacob trabajó para Labán por muchos años. Jacob logró tomar una buena parte del rebaño de Labán para sí, gracias a la protección de Dios y a la inteligencia de Jacob. Finalmente, Dios le dice a Jacob que regrese a la tierra de su padre. El problema es que eso significa que Jacob tendrá que enfrentarse a Esaú. ¿Permanecerá inextinta la ira de su hermano después de todos estos años?
Conocer la historia de Jacob significa saber que su vida estuvo llena de altibajos, a pesar de la promesa de Dios a Jacob de que a través de él vendría no solo una gran nación, sino un conjunto de naciones. Era un hombre temeroso y ansioso. Jacob estaba a punto de encontrarse con su hermano Esaú, quien había jurado matarlo en un momento crítico de su vida. Todos los esfuerzos y miedos de Jacob estaban a punto de hacerse realidad. Jacob había huido de Labán, enfurecido por el trato de su suegro, solo para encontrarse con su hermano enfurecido, Esaú, ansioso por su vida. Jacob elaboró un soborno y luego envió una caravana de regalos a través del río Jaboc con sus mujeres e hijos, con la esperanza de apaciguar a su hermano. Fue despojado de todas sus posesiones mundanas porque estaba físicamente exhausto, solo en el desierto salvaje y enfrentando la muerte segura. En realidad, no tenía control sobre su destino. A orillas del río Jaboc cayó en un sueño profundo, con su suegro detrás de él y Esaú delante, demasiado exhausto para luchar. Pero fue entonces cuando su verdadera lucha comenzó. Huir de su historia familiar ya había sido bastante difícil. Luchar contra Dios mismo era un asunto completamente diferente. Esa noche, Jacob fue visitado por un extraño angelical. Génesis 33, verso 22. Esa noche, Jacob se levantó y llevó a sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después de enviarlos a través del arroyo, envió todas sus posesiones. Entonces Jacob quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Jacob había luchado toda su vida, incluso en el momento de su nacimiento estaba en conflicto con Esaú. Más tarde chocó con Labán. Sin embargo, justo antes de encontrarse con Esaú, Jacob pasó por el momento más difícil de su vida. Él, que una vez había agarrado el talón de su hermano, ahora se aferraba a la forma corporal del propio Dios vivo. Cuando el hombre vio que no podía dominarlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, de modo que su cadera fue dislocada mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque ya es amanecer». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir, a menos que me bendigas». El hombre preguntó: «¿Cuál es tu nombre?» «Jacob», respondió él. Entonces el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido». Jacob preguntó: «Por favor, dime tu nombre». Pero él respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Jacob llamó a ese lugar Peniel, diciendo: «Porque he visto a Dios cara a cara, y sin embargo mi vida fue preservada». El sol salió sobre él mientras pasaba por Peniel y cojeaba por su cadera. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen el tendón adherido a la articulación de la cadera, porque la cadera de Jacob fue tocada cerca del tendón. Ten en cuenta que Jacob tiene 79 años en este punto de la narrativa. Como resultado, es improbable que represente un desafío físico a un ángel, aunque no hay razón para dudar de que ocurra un enfrentamiento físico. No debemos confundir esto con el punto principal. Cuando el texto nos dice que el oponente de Jacob no puede vencerlo, no sugiere que Jacob esté físicamente superando al hombre. La facilidad con la que inflige daño físico a Jacob indica que cualquier incapacidad debe estar en el ámbito espiritual, no en el físico. Si el luchador no puede derrotar a Jacob espiritualmente, es porque Jacob no está dispuesto a ceder. Solo cuando el hombre amenaza con partir sin ofrecer garantías de la asistencia de Dios, Jacob muestra su disposición a negociar sobre los asuntos críticos. El punto de inflexión ocurre cuando Jacob informa al extraño que no lo soltará a menos que se le proporcionen tales garantías. Esto, creo, indica la disposición de Jacob a someterse a las demandas de Dios sobre él. La perseverancia de Jacob ahora está trabajando a su favor. Está dispuesto a ir hasta el final. La bendición se manifiesta en forma de un cambio de nombre.
Esto es significativo para Jacob, porque su nombre se había convertido en sinónimo de su carácter a lo largo de la historia. Un cambio de nombre, por lo tanto, denota un cambio de carácter. Cambiar el nombre de alguien era una forma de ejercer autoridad sobre esa persona. Jacob acepta el cambio de nombre, lo que equivale a aceptar un cambio de carácter. En este caso, el nuevo nombre pretende representar la transformación de una de las fuerzas tradicionales de Jacob. Su perseverancia le ha traído éxito en sus interacciones con personas y ahora es responsable de su éxito en su lucha con Dios, no porque Dios se rindiera, sino porque Jacob cedió. Como es costumbre con Dios, primero hay que perder para ganar. Es posible que la solicitud de Jacob por el nombre del luchador sea un último esfuerzo para mantener el control, pero el luchador se niega. ¿Quién es exactamente este extraño? A lo largo del episodio, el narrador se refiere a él como un hombre, al final del episodio, como Elohim. El hombre hiere la cadera de Jacob, pero él se niega a soltarlo hasta que el hombre lo bendiga. Jacob se dio cuenta de que no estaba luchando con un hombre, sino con Dios, y no lo soltaría hasta que fuera bendecido. El lugar de la lucha es nombrado Peniel, que significa rostro de Dios en hebreo. Aquí están las lecciones de la lucha de Jacob con Dios. Primero, necesitamos perdón, y solo viene a través de la misericordia de Dios. Jacob era responsable por lo que le hizo a Esaú, y él lo sabía. Jacob había confiado en su propia astucia para el éxito hasta ese momento, pero ahora no sabía qué ocurriría. Su supervivencia dependía del perdón de su hermano por sus errores. Aunque Jacob no tenía control sobre el corazón de su hermano, había alguien que sí lo tenía. Entonces, Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Génesis 32, verso 24. Era hora de que Jacob se diera cuenta de que ya no podía confiar en su propia fuerza. No tenía control sobre el perdón necesario para sobrevivir. Si vamos a seguir a Dios, primero debemos admitir nuestros fallos y debilidades. Solo la misericordia de Dios puede perdonarnos, y solo la gracia de Dios puede llevarnos al otro lado de la noche. En segundo lugar, Dios honra la perseverancia, especialmente en nuestra búsqueda de Él. Cuando el hombre vio que no podía dominarlo, tocó la articulación de la cadera de Jacob, de tal manera que su cadera se dislocó mientras luchaban. Entonces el hombre dijo: «Déjame ir, porque ya amanece». Pero Jacob respondió: «No te dejaré ir a menos que me bendigas». Génesis 32, versículos 25 y 26. Jacob poseía dos características admirables. Una de ellas era la sensibilidad espiritual. Esto se vio cuando huyó de su hermano y vio la escalera al cielo, y nuevamente cuando obedeció la voz del Señor que le decía que regresara a su tierra natal. Su perseverancia se ejemplifica en su búsqueda de Raquel y su paciencia al servir a Labán para ganar su mano en matrimonio. En su lucha con el hombre misterioso, Jacob ejemplifica ambas cualidades. Reconoció que estaba luchando con Dios y se negó a rendirse hasta que Dios lo bendijera. Lo que hizo esto aún más poderoso fueron las ramificaciones morales que Jacob enfrentaba. Él no merecía la bendición, pero estaba dispuesto a aceptar cualquier juicio o consecuencia que viniera con ella. Las ramificaciones no eran insignificantes. La lucha lo había dejado lisiado, pero Jacob tenía su bendición. Tercero, nuestra identidad está en Cristo. Y él le dijo: «¿Cuál es tu nombre?» Y él dijo: «Jacob». Y él dijo: «Ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con hombres y has prevalecido». Génesis 32, versículos 27 y 28. Jacob venía de una familia interesante. Era descendiente de aquellos que se multiplicarían en muchas naciones, a través de la fe de su abuelo. Heredó un poco de la envidia de su abuela Sara, un poco del sentido del humor astuto de su madre y un poco de la lealtad de su padre. Fue nombrado suplantador al nacer y vivió de acuerdo a ello. Jacob era un hombre egoísta en sus primeros años. Jacob cambia en parte por su amor por Raquel y su lealtad a su familia,
pero es en su lucha con Dios donde alcanza un punto de inflexión. Es bautizado como Israel, el príncipe de Dios. ¿Qué significa tener un nombre nuevo? Es una nueva persona. A lo largo de la Biblia, Dios hace esto numerosas veces. Cada nuevo creyente recibe el mismo trato de Jesús. Por lo tanto, si alguien está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. 1 Corintios 5, versículo 17. A medida que continuamos leyendo Génesis, vemos el nombre de Jacob cambiando de ida y vuelta de su antiguo a su nuevo, a lo largo de su vida. Dios le recuerda a Jacob su nombre nuevo una vez más en Génesis 35, versículo 10. Esto es algo que a menudo nos sucede a nosotros. Dios nos llama sus amados, una nueva creación en Él, pero olvidamos quiénes somos. Debemos aferrarnos a nuestra nueva identidad después de haber luchado con Dios. Podemos cometer errores y perder de vista quiénes somos, pero siempre podemos regresar a lo que Dios nos ha llamado a ser. Dios quiere que lo conozcamos íntimamente, y Jacob le preguntó, «Por favor, dime tu nombre». Y él dijo, «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y lo bendijo allí. Génesis 32, versículo 29. Jacob entendió quién era Dios. Sabía que Dios era el Dios de su padre y su abuelo. Sin embargo, el Dios con quien Jacob luchó a través del Jaboc era Dios en forma de hombre. Dios se convirtió en el Dios del corazón de Jacob. Durante la lucha, muchas personas son conscientes de Dios, pero nunca han tenido un encuentro genuino y transformador con Él. Entender lo que Dios hizo por otros no es lo mismo que comprender lo que Él hizo por ti. A Dios le preocupa mucho más el estado de nuestros corazones que cuán exitosos parecemos vivir una vida recta. Pasar tiempo con Dios es la única manera de tener una relación con Él. Leer la Biblia, orar y adorar con nuestros corazones y mentes completamente enfocados en Dios nos acerca más íntimamente a su presencia. El mayor impedimento para pasar tiempo con Dios somos a veces nosotros mismos. Nuestras prioridades se confunden. Sé que comenzar mi día pasando tiempo en la palabra de Dios y o orando hace que el resto del día transcurra más suavemente. Los eventos de mi día no cambian, pero mi actitud cambia porque la paz de Dios está conmigo. La cercanía con Dios requiere humildad. El sol se levantaba sobre él mientras pasaba por Peniel y cojeaba debido a su cadera. Génesis 32, verso 31. Esta incapacidad física fue un signo de su nueva humildad para el orgulloso, autosuficiente y rápido en razonar Jacob. Merriam-Webster define la humildad como libertad del orgullo o arrogancia. En el mundo de hoy, la humildad parece ser anticultural y antiéxito. En el mundo de Dios, sin embargo, nos volvemos mejores personas cuando ponemos nuestro orgullo a un lado y confiamos en Él. Dios humilló a muchas figuras bíblicas, incluyendo a Jacob. Historias similares se pueden encontrar en la conversión de Simón Pedro y de Saulo a Pablo. De hecho, Pablo escribiría más tarde sobre un espinazo en su carne. Para que no me exaltara por las extraordinarias revelaciones, se me dio un espinazo en la carne, un mensajero de Satanás para que me abofetee. 3 veces rogué al Señor que lo quitara de mí. Pero Él me dijo, «Mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, me gloriaré más alegremente en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso, por amor a Cristo, me deleito en debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, versículos 7 a 10. Nadie querría pasar por la vida con una discapacidad o enfermedad para mantenerse humilde, pero Dios sabe lo que necesitamos y que nuestra dependencia en Él, en lugar de en nosotros mismos, es nuestra mayor fortaleza. El sol estaba naciendo sobre Jacob mientras cojeaba. Tenía una nueva enfermedad, pero también una nueva identidad, un nuevo nombre y una nueva intimidad con Dios. Dios quiere bendecirte. Cuando Dios nos hace luchar con Él por algunas bendiciones, no es porque Él dude en bendecirnos, aunque así parezca inicialmente.
es porque Él tiene más bendiciones para nosotros cuando luchamos que cuando no luchamos. Recuerda que Dios buscó a Jacob para esta lucha. Dios fue el catalizador. Cuando Dios apareció, Jacob estaba consumido por su propia ansiedad sobre Esaú y su escuadrón de matanza acercándose, y la lucha sacó a Jacob de su trance de miedo y lo obligó a concentrarse en Dios. Dudo que Jacob quisiera o incluso pensara que necesitaba ese enfoque forzado inicialmente. No me sorprendería si Jacob hubiera orado al principio: Dios, ¿podrías deshacerte de este tipo? Esto es exactamente lo que no necesito ahora. Pero lo que descubrió fue que la lucha era un canal para la bendición de Dios sobre él. Lo mismo se puede decir sobre nosotros. Continúa luchando. ¿Qué necesitas realmente de Dios ahora? No dejes a Dios ir hasta que Él te bendiga. En tu angustia, miedo e incertidumbre, Dios te encontrará. Sin embargo, Él puede no encontrarte de la manera que esperas o deseas. Tu mayor aliado puede parecer ser tu adversario al principio, provocándote a luchar con Él. Si es así, mantén a Jacob en mente. Hay innumerables beneficios en luchar. Puede que no necesites palabras suaves de consuelo, no necesites tiempo solo con tus pensamientos, no necesites sueño y quizás ni siquiera una cadera saludable. Lo que necesitas es el favor de Dios. Cuando Dios te invita a luchar con Él en oración, es una invitación para recibir su bendición. Mantente firme con Él y no te rindas. No lo sueltes hasta que Él te bendiga. Él ama bendecir la fe tenaz y serás transformado como resultado. Hoy nosotros, como Jacob, podemos entrar en una relación con Cristo, confesando nuestros pecados y declarando a Dios como nuestro Salvador y Redentor. Dios puede darnos una nueva vida como sus hijos, admitiendo nuestra quebrantura ante Él, y podemos entrar en una relación eterna con Él, llena de sus bendiciones y buenas promesas para nuestras vidas. A través de su nuevo nombre, Israel, Jacob pudo experimentar una nueva identidad. De manera similar, cuando conocemos a Cristo, pasamos por una transformación. Todo cambia, nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y así sucesivamente. También podemos aprender de la historia de Jacob que las personas en la Biblia lucharon con Dios de maneras que no eran solo físicas. No hay nada malo en tener preguntas y querer saber más sobre la Biblia. La fe cristiana no es ciega, sino que está basada en cómo Dios ha provisto para nosotros en el pasado. Podemos luchar contra Él y aún así salir con una nueva identidad. Bendiciones a través de la lucha. Recuerda lo que Dios hizo cuando luchó con Jacob. Y Jacob pasó la noche anticipando la llegada de Esaú. Estaba aterrorizado y desesperado, pero salió de la noche con la bendición de Dios y una fe renovada. Todas nuestras luchas, basadas en la fe con Dios, conducen a la paz. Cuando necesitamos el consuelo de Dios, a veces Él lo envía en paquetes inesperados e incluso no deseados. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Dios incluso infligió una lesión incapacitante en Jacob. Esto hizo a Jacob aún más vulnerable ante Esaú, forzando la fe de Jacob a descansar más plenamente en Dios que en sí mismo. Si es necesario, Dios nos hará cojear para fortalecer nuestra fe. Finalmente, la identidad de Jacob fue cambiada como resultado de su lucha con Dios. Ya no sería recordado como alguien que obtuvo su bendición mediante el engaño. Recibió la bendición de Dios esta vez porque prevaleció con Dios a través de la fe. Esta lucha resultó ser un regalo profundamente gracioso de restauración de Dios, similar al regalo que Jesús le dio a Pedro, permitiéndole afirmar su amor por Jesús tantas veces como lo había negado. Entonces, cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?» Él le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Le dijo de nuevo por segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Él le dijo: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció porque le dijo por tercera vez:
¿me amas? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Juan 21, versículos 15 a 17. Dios se complació con la fe tenaz de Jacob y concedió la petición de Jacob. Hebreos 11, versículo 6. Cuando Dios nos llama a luchar con Él, siempre hay más de lo que nos damos cuenta, y Dios siempre usa eso para transformarnos para mejor. Celebramos la riqueza, el poder, la fuerza, la confianza, el prestigio y la victoria en los tiempos modernos. Despreciamos y tememos la debilidad, el fracaso y la duda, aunque reconocemos que la vulnerabilidad, el miedo, el desánimo, son partes normales de la vida. A menudo los interpretamos como signos de fracaso o incluso falta de fe. También sabemos que el optimismo ingenuo y los elogios brillantes al glamour y al éxito son una receta para el descontento y la desesperación en la vida real. La mayoría de nosotros se enfrentará al realismo frío y duro de la vida, tarde o temprano. La historia de Jacob nos devuelve a la realidad. Uno de los autores cristianos más leídos, Frederick Buechner, describe el encuentro divino de Jacob en el río Jabbok como la magnífica derrota del alma humana en manos de Dios. Podemos reconocer fácilmente nuestros propios elementos de lucha en la historia de Jacob. Miedos, oscuridad, soledad, vulnerabilidades, sentimientos vacíos de impotencia, agotamiento y dolor incesante. Incluso el apóstol Pablo sintió desánimo y miedo. Por fuera luchas, por dentro miedos. 2 Corintios 7, versículo 5. Pero en realidad, Dios no quiere abandonarnos en nuestros juicios, miedos y batallas en la vida. En los conflictos de la vida, aprendemos que Dios nos proporciona un don divino correspondiente. Solo podemos recibir el poder de conversión y transformación a través de Él, así como el don no solo de rendición, sino también de libertad, así como los dones de resistencia, fe y coraje. Finalmente, Jacob hace lo que todos nosotros debemos hacer. Enfrenta sus fracasos, debilidades, pecados y todo lo que lo está lastimando y se enfrenta a Dios. Jacob luchó con Dios toda la noche. Solo después de haberse reconciliado con Dios y dejado de luchar, dándose cuenta de que no podía continuar sin Él, recibió la bendición de Dios. Génesis 32, versículo 29. Este notable incidente en la vida de Jacob nos enseña que nuestras vidas nunca fueron hechas para ser fáciles. Esto es especialmente cierto cuando decidimos luchar con Dios y su voluntad para nuestras vidas por nuestra cuenta. También aprendemos que como cristianos, a pesar de nuestros juicios y tribulaciones, nuestros esfuerzos en esta vida nunca están sin la presencia de Dios, y su bendición inevitablemente sigue a la lucha, que puede ser desordenada y caótica a veces. Las experiencias de verdadero crecimiento siempre están acompañadas por lucha y dolor. La lucha de Jacob con Dios en el Jabboque, esa noche oscura, nos recuerda esta verdad. Aunque podemos oponernos a Dios y su voluntad para nosotros, Dios es de hecho muy bueno. Como cristianos, podemos luchar con Él a través de la soledad de la noche, pero su bendición vendrá al amanecer. Génesis 33, versículos 1 a 12. Jacob levantó los ojos y vio que Esaú venía, y con él 400 hombres. Entonces dividió a los niños entre Lea, Raquel y las dos siervas. Puso a las siervas y sus hijos al frente, Lea y sus hijos a continuación, y Raquel y José al final. Él mismo pasó al frente e hizo reverencias hasta el suelo 7 veces mientras se acercaba a su hermano. Pero Esaú corrió al encuentro de Jacob y lo abrazó. Puso sus brazos alrededor de su cuello y lo besó, y lloraron. Entonces Esaú levantó los ojos y vio a las mujeres y los niños. «¿Quiénes son estos contigo?», preguntó. Jacob respondió, «Son los hijos que Dios graciosamente ha dado a tu siervo». Entonces las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Después Lea y sus hijos vinieron e hicieron lo mismo. Al final vinieron José y Raquel, y ellos también se inclinaron. Esaú preguntó, «¿Qué significan todos estos rebaños y manadas que me has enviado?» «Es para encontrar gracia ante tus ojos, mi señor».
dijo. Pero Esaú dijo: «Ya tengo suficiente, mi hermano, guarda lo que es tuyo para ti». «No, por favor», dijo Jacob, «si he encontrado gracia ante tus ojos, acepta mi regalo de mí, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios, ahora que me has recibido favorablemente. Por favor, acepta el regalo que te ha sido traído, pues Dios ha sido gracioso conmigo y tengo todo lo que necesito». Y porque Jacob insistió, Esaú aceptó. Entonces Esaú dijo: «Vamos, emprenderemos el camino, y yo te acompañaré». Pero Jacob respondió: «Sabes, mi señor, que los niños son frágiles y necesitan cuidado suave, y los rebaños y manadas que amamantan me preocupan, porque si los hombres los conducen con dureza por un solo día, todos los rebaños morirán. Por favor, permite que mi señor avance delante de su siervo, y yo seguiré lentamente, al ritmo del ganado que tengo delante y según la resistencia de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir, en Edom». Entonces Esaú dijo: «Por favor, déjame dejarte con algunas de las personas que están conmigo». Pero Jacob dijo: «¿Para qué esto? Permíteme encontrar gracia a los ojos de mi señor». Así que Esaú regresó ese día al sur, en dirección a Seir. Pero Jacob viajó hacia el norte a Sucot y construyó una casa para sí mismo y hizo refugios para su ganado. Por eso el nombre del lugar es Sucot, cabañas o refugios. Cuando Jacob regresó de Padán Aram, llegó seguro y en paz a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó frente a la ciudad amurallada. Luego compró la parcela de tierra en la que había plantado sus tiendas a los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero. Allí erigió un altar y lo llamó El Eloé Israel. Jacob se encontró con su hermano Esaú después de su lucha. En lugar de matarlo, su hermano lo recibió con un abrazo y lágrimas de alegría. Esaú se había reconciliado con su hermano. Jacob fue salvado de la muerte. Esaú no quería ninguna de las posesiones que Jacob le ofreció, aunque las aceptó a petición de Jacob. Solo quería estar en buenos términos con su hermano. El resto de la historia de Jacob no es un final feliz. Terminaría perdiendo a su amada esposa Raquel durante el parto. Su hijo favorito sería vendido a la esclavitud después de ser traicionado por sus hermanos mayores. La vida de Jacob llega a su fin en una tierra extranjera. A pesar de todo, Dios recuerda a Jacob que está con él y que sus promesas son verdaderas, incluso si él no ve cómo son posibles en ese momento. Si este contenido ha sido valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. ¿Con qué partes de la historia de Jacob te identificas al leer el relato de su lucha? ¿Dónde en tu vida necesitas pedir perdón? ¿Estás buscando una relación con Dios con tenacidad? ¿Cómo puedes acercarte a Él mientras permaneces humilde? Podemos crecer, tener más paz y ser el hombre o la mujer que Dios nos llamó a ser cuando tomamos las lecciones que Dios tiene para nosotros de las historias en su palabra. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.